Bienvenidos a Great Talks. Soy José Antonio Yasigi, director de Great Place to Work. En este podcast vamos a explorar lo extraordinario que surge cuando los líderes se atreven a construir una cultura diferente. En cada episodio conversaremos con gerentes generales que decidieron construir una cultura organizacional que transforme la experiencia de las personas en algo único. Pero no es solo eso. Vamos a ir más allá de lo profesional. Queremos conocer a nuestros invitados desde un plano personal y que nos cuenten historias auténticas, lecciones valiosas y momentos que inspiraron a transformar sus vidas y a sus organizaciones en grandes lugares para trabajar. ¿Tomas decisiones que impactan la organización a nivel estratégico? Este podcast está diseñado para ti. Te inspirará y abrirá nuevas perspectivas, especialmente si eres un apasionado de las personas en su lugar de trabajo. Acompáñanos semana a semana en este viaje de construir un gran lugar para trabajar. Bienvenidos a Great Talks. Hoy tengo una invitada espectacular, increíble, una crack. Milén Iribarne, gerente de personas de Lipigas. ¿Cómo estás, Milén? Bien, pues muy agradecida por la invitación y feliz de estar acá contigo. ¿Siempre te gustó el lado laboral o la pensaste con el área clínica? No. Siempre hago esa pregunta a los psicólogos. Porque... No, me especialicé en clínica al principio. Ah, mira. Y empecé a atender pacientes. Y encontré que era como tan específico, tan lento, que dije, no, yo quiero algo donde impacte más gente. Y ahí me puse a pensar que tal vez en lo laboral podía encontrar un espacio. Y partí como partimos todos los psicólogos en laboral, haciendo selecciones, después fui tomando otros temas en una empresa, que no es Lipigas, sino que otra. Empecé a tomar el tema de capacitación, desarrollo, y así fui creciendo, bueno, hasta llegar afortunadamente a la gerencia de personas de Lipigas hace ya 24 años. 24 años. ¿Y sí? ¿Cómo se produjo esa llegada? ¿Cómo fue? ¿Fue un proceso que apareció? ¿O? Sí, un consultor que me conocía por algunas otras actividades en mis anteriores trabajos me llamó y me dijo, oye, en Lipigas están buscando a alguien, les gustaría que fuera mujer. Y de hecho fui la primera mujer, bueno, había otros postulantes obviamente, pero finalmente Juan Manuel Santa Cruz, que es hoy día el presidente del directorio, él estaba de gerente general. Y bueno, y salí afortunada, pues me escogió y fui la primera mujer gerente de Lipigas. Así que fue como doble. Uno, crear la gerencia de personas, que no existía en esa época, y por otro lado, ser la primera mujer en ese minuto eran como 20 gerentes, así que no fue menor el tema. Hace 24 años 2001, era más difícil, 2001, sí. Fue hasta crear el departamento de personas. Crear toda la gerencia. No lo que había es que en ese minuto Lipigas no era lo que es hoy día. De hecho, hoy día estamos además en Perú, en Colombia, tú sabes, somos lipiandes. Sí. Pero en ese minuto Lipigas eran varias empresas regionales. Y entonces había gerentes de todas las empresas. Y lo que había era básicamente gente que pagaba remuneraciones, algunas asistentes sociales, pero las gerencias de personas en esa época, y de hecho nos llamamos personas al tiro, que fue bien precursor porque se llamaban como áreas de personal, jefes de personal. Bueno, y a mí me tocó crear una gerencia ya más potente, más estratégica. Hicimos la fusión de todas estas compañías y bueno, y fuimos transformando a esta compañía, que yo me siento muy como partícipe de esa transformación a lo largo de estos 24 años, siendo hoy día una multinacional. O sea, tienes que sentirte partícipe si tú empezaste esta área. Entonces, totalmente. A poca gente se le da esa oportunidad de empezar de cero. Así es. Con las cosas buenas que tiene que empezar de cero, y uno puede tener un abanico de posibilidades de cómo hacer las cosas, pero también con el gran desafío de que al empezar de cero es todo por hacer y hay que contratar gente, armar equipos, etcétera. Y venderlo además al resto de los gerentes, porque al principio nadie entendía mucho a qué llegaba yo, así si las remuneraciones se pagan, ¿a qué viene esta señora? Remuneración y beneficio. Y beneficio, ¿verdad? Eso era todo el yo me acuerdo con una empresa, no la voy a mencionar, pero mi primera pega que yo entré también, o sea, mi primera relación con el departamento de personas, en ese caso
no eran tan visionarios como tú, sino que era departamento personal o recursos humanos. Y lo primero que me llegó fue un manual de ornato y aseo, que nunca se me va a olvidar, impreso así, pero de máquina de escribir. Entonces, bueno, hay un gran cambio desde esos tiempos a los tiempos de hoy día. Tremendo. Y cuéntame una cosa, me dijiste una cosa interesante, de que poder convencer al resto de los gerentes, ¿verdad? De venderse internamente a que esta era un área relevante y que la compraran, ¿verdad? ¿Tuviste apoyo desde un inicio? ¿Te fue difícil? ¿Tuviste algunos sí, algunos no? Hubo resistencias también, pero resistencia no solo por el tema, sino porque además eran momentos difíciles porque íbamos a fusionar, iba a haber salidas de gerente, entonces de alguna manera trataban de defender un poquito su territorio también, se mezcló con eso. Pero yo te diría que tuve mucho apoyo en ese minuto de Juan Manuel, posteriormente el apoyo de Ángel Mafucci, que bueno, que es nuestro gerente general de Lipiande y que se nos va el próximo año ya. Pero con ellos dos yo te diría que trabajamos muy en conjunto y bueno, y cuando el liderazgo en estos temas de estrategias de personas viene de tan arriba, la verdad que la gente se va subiendo finalmente, y cuando van viendo los logros además, bueno, les va gustando. Por ejemplo, los logros en Great Place to Work que hemos tenido después de un trabajo bien perseverante. Me consta. Sí, es relevante lo que tú dices de esa convicción cuando viene desde arriba. Nosotros siempre decimos, todo se hace más fácil. Cuando no ocurre eso es complicado. Sí. Pero tú afortunadamente has tenido un apoyo. Me consta el equipo que han hecho con Ángel ahí, te lo he comentado varias veces, bastante potente. Sí. Y bueno, los frutos están a la vista. ¿Cómo? Pero en un inicio, ¿verdad? Porque eso fue en el tiempo, pero en un inicio, parémonos en ese momento del 2001 y tú llegaste y tenías que formar equipo. ¿Cómo formaste equipo? ¿Había ya gente internamente que tú llevaste a tu área o contrataste una mezcla? ¿Cómo fue? Al principio yo te diría, me dediqué a conocer la gente que estaba trabajando en estas áreas de personal, de remuneraciones, etcétera, y formé un equipo con algunas personas que rescaté de ahí, ¿ya? Algunos los traje incluso a Santiago porque estaban en regiones, pero lo que busqué es gente que conociera de alguna manera el negocio, que ya tuviera la confianza también de algunos ejecutivos, y entonces armé ese equipo de manera un poquito más interna. Pero después, bueno, fuimos viendo que en realidad nos faltaban algunos conocimientos, algunas habilidades, especialmente en los temas más de desarrollo organizacional, de gestión de talento, de gestión de desempeño, competencia. Entonces ahí sí fui nutriendo con gente de fuera que venía con una experiencia distinta. Fue un trabajo bien fuerte de construir identidad, de hacerlos partícipes, de convencerlos, de que fueran incluso intercambiando prácticas entre ellos, especialmente a nivel de los operarios. Además había, en esa época, acuérdate, hace 24 años, había mucha separación entre lo que era la gente de operación y la gente de oficina. Así se definían ellos. Nosotros somos de afuera y los otros son de adentro, los otros. Entonces no se juntaban entre ellos. Así que también aprovechamos para hacer todo un trabajo de generar mayor equidad de alguna manera en la participación, en los beneficios, en las posibilidades de comunicarse, de informarse. Entonces eso fue muy bueno porque ahí ellos fueron también como incorporándose en lo que era la gestión de la compañía. Estaba muy separado. Y cuéntame una cosa, ¿cómo creció el equipo? ¿Fue rápido? ¿Pasaste de tener una persona a pasar a 20? ¿O? No, fue lento. Al principio debemos haber sido un equipo, no sé, de 5 o 6 personas, obviamente manteniendo algunos que eran los que pagaban rentas, cosas muy básicas, digamos, hacer contratos, en fin. Pero además fuimos tomando, yo fui tomando en mi área otros temas. Entonces hoy día ya somos 20 personas, pero fui tomando comunicaciones corporativas. De hecho, al principio
tomé todo lo que era hacer incluso como una especie de memoria de la compañía, que no existía, no estábamos en bolsa, todavía no era obligatorio, así que empezar a hacer le llamábamos un reporte social, pero mostrar lo que era la compañía en un documento, no existía. Pero convencer al resto de los gerentes de que el tema de centrarse en la persona como algún pilar primordial para el éxito del negocio era relevante. ¿Cómo lo lograste? Y quizás preguntarte a lo mejor más personalmente, ¿qué cualidades tuyas te sirvieron como para poder tener ese rol? Mira, yo creo que lo que más me sirvió es entender, a mí me tocó trabajar con los fundadores de esta compañía, varios de ellos ya han muerto, está la segunda generación y ya casi entrando la tercera generación al directorio, ¿no es cierto?, a los accionistas principales. Y yo creo que logré captar cuál era como el sello que ellos habían buscado imprimirle a la compañía. Y dentro de ese sello yo me di cuenta que eran personas que tenían un foco como muy en lo humano, en la humanidad, en el respeto a las personas, en el cuidado de la gente, en el cuidado del cómo se hacían las cosas, de cómo nos relacionábamos. Y eso es un ejemplo, pero fue uno de los temas que yo tomé y que desarrollé y que seguí desarrollando. Y yo creo que por eso hizo sentido, ¿te fijas? Porque no era algo ajeno a lo que había sido el espíritu de alguna manera de esos fundadores. Y fíjate que hasta hoy día nosotros hicimos un trabajo el año pasado de tratar como de entender con el directorio cuál es el ADN de esta compañía, cuál sigue siendo. Uh-huh. Y dentro del ADN está el sello humanidad, sigue estando. Entonces, claro, eso te facilita mucho el trabajo con las personas al centro. Era más paternalista, tenía otras características, sí. pero lo hemos ido como modernizando, adaptando, adecuando. Pero era lo que tú necesitabas saber y escuchar, porque tú ya venías con la convicción, a ti no te iban a convencer, tú venías para eso. Exacto. Te ayudó muchísimo eso. Muchísimo, y yo creo que hay otra característica mía, tú que me conoces, sí, también, que es la perseverancia. Yo soy muy metódica, muy matea, muy perseverante. Y claro, probablemente el primer año, por ejemplo, que hicimos la medición de Great Place to Work, esto para qué lo hacemos y qué sentido tiene. Y claro, cuando empezáis a ver los resultados y empiezan a mirar al otro y chuta, le fue mejor que a mí, como que me va gustando cómo gestionar esto y obtener buenos resultados y que mi gente me evalúe bien. Entonces, yo te diría que en la medida también que las cosas uno va perseverando con algunos programas, con algunos proyectos, esto también va permeando en más gente, pues empieza a gustar, empieza a motivar. Entonces, al final es un poquito como vamos y en el camino vamos mostrando que esto es útil y que funciona. Yo me junto mensualmente con un grupo de gente nueva. Y es impresionante cómo ellos, desde que entran a la compañía, perciben este sello. Entonces, claro, nuevamente ahí se les refuerza, bueno, si ustedes lo perciben y para ustedes ha sido tan importante y tan acogedor, ayúdennos a que para los próximos sea igual. Entonces va permeando, te fijas, la gente que entra, incluso y gente que entra por primera vez a las oficinas, consultores, se impresionan de como el buen clima que se ve. Y toda la gente los saluda, les sonríe, dice, esto no lo veo en otras partes. Entonces se va contagiando, además, pero hacemos un proceso de inducción bien robusto. Y para el extranjero, ¿cómo lo hace hoy en día? Para las filiales de afuera. Ahí es más complejo, porque obviamente son culturas de país también distintas, pero nosotros hoy día tenemos en nuestras filiales gerentes generales que son ejecutivos chilenos. Yeah. Que fueron de alguna manera desarrollados acá, talentos que desarrollamos. La oportunidad de tener filiales en el extranjero justamente permite hacer este desarrollo de talentos también. Entonces ellos también nos ayudan a ir incorporando este sello, que además hemos hecho programas para todos los ejecutivos de todas las filiales, pero este sello cultural también en las culturas propias de cada país, a su manera, con las adaptaciones correspondientes, pero finalmente hay ciertos valores y hay este sello como de humanidad y de estar comprometido con el negocio y de la seguridad, en fin, que ellos también lo han ido permeando y lo han ido entendiendo.
y que lo adecúan a su gestión. Milén, ya que mencionaste los valores, y no sé, pero debiera asumir a lo mejor que en 24 años, que desde que llegaste, ¿te tocó participar también del desarrollo sí, del propósito, ¿sí? Los valores? Varias veces hemos hecho algunas adecuaciones ahí. Pero los valores yo te diría que es lo que más se ha ido manteniendo. Le hemos incorporado otros, por ejemplo, la innovación ha sido, como es una empresa que tiene que irse transformando, y estamos en un rubro además energético que tiene que irse transformando, el tema de la innovación hoy día es súper relevante. Pero hay otros temas como el cuidado de las personas, la seguridad, la transparencia, el respeto que se han ido manteniendo como valores a lo largo del tiempo, porque son muy como del sello, como te digo, de nuestra compañía. Ya. Otra cosa, Milén, mientras te escuchaba hablar, al inicio sobre todo, cuando me contaste que asumiste este desafío, el 2001, y me dijiste que era una mujer, ¿verdad? Y debiera yo pensar, por lógica, que además yo creo que erais la única mujer en un puesto de liderazgo en esa época. Sí, la además. única gerente mujer en ese minuto. Sí. Fue difícil al principio, yo diría que habían de repente, como yo notaba que algunos gerentes me escuchaban menos que cuando escuchaban a los otros, como estos como sesgos tan inconscientes que de repente había, que todavía siguen existiendo, o comentarios así como, no sé, uy, mira, tu marido te compró un auto, y yo como mi marido, yo me compré el auto, cosas como muy paradigmáticas. O una vez que Juan Manuel me dijo, pucha, te ha tocado viajar harto este último tiempo, me dice, te debe costar y todo, y yo le digo, duermo tranquila, nadie me molesta cuando entro al baño, o sea, yo soy feliz cuando viajo, porque me libero de toda esta cosa como cotidiana, doméstica, de mamá, que tengo que llegar a hacer, y para mí, ni un problema, pero para él era como, chuta, le estoy poniendo una dificultad, ¿te fijas? Entonces se reía, ¿no? Eso era muy típico de la época. Yo recuerdo también me pasaba lo mismo. O sea, mea culpa, me pasaba lo mismo. De repente había que enviar, había que salir a provincia o otro país a hacer un trabajo. Y eso lo aprendí rápido, eso sí, lo aprendí rápido, en el sentido de que también había una preocupación, porque la preocupación de él, ¿verdad?, por ti era genuina. Sí, claro. Pero era errada, ¿no? Entonces, la mía también era genuina, pero también era errada. Y me di cuenta cuando tuvo la valentía esa persona de decirme, oye, ¿por qué decidieron esto, dejarme acá cuando la persona óptima era yo? Porque claro, yo tengo la relación con el cliente, la cuestión y todo. Decía, no, pero pucha, el tema familiar, tenía un cabro chico, tu marido. Dice, pero ese es tema mío. A mí me hace bien esto. Claro, ¿viste? Es mi desarrollo también, o sea, no evaluaste nada de eso, tienes toda la razón. Sí, pues. Un poco lo que te ocurrió a ti. No, ahora, en situaciones más graves que esa, de repente había que buscar algún ejecutivo interno, tratamos de hacer mucha movilidad interna, y como que pensaban en los puros hombres, y yo les decía, bueno, pero esta chiquilla o esta mujer, no, pero es que esto implica, no sé, viajar al extranjero, es que esto implica estar mucho en terreno y es como peligroso, pero déjala a ella que decida. ¿Por qué tú estás decidiendo por ella? Exactamente. Entonces pasaban harto esas cosas. Y todavía pasa un poco, pero el menos, asumir cosas es terrible. Exacto. Cuando se pueden conversar directamente. Por lo mismo, en 24 años fue un desafío para ti. Fue difícil en un comienzo, situaciones como la que me estás relatando. Pero fuiste la precursora. Hoy en día trabajan muchas mujeres en Lipigas. Muchas, sí. Están presentes en la lista, han salido hasta primero de la lista de mujeres de Chile, ¿verdad? Mujeres empresas a trabajar para mujeres. Entonces había un camino desarrollado impresionante que yo creo que de puntapié inicial lo diste tú, siendo bien honesto. Debe ser muy orgullo, debe producir mucho orgullo eso también, ¿o no? Sí, pues, ser precursora en algunas cosas y poder impulsar también. Yo me acuerdo que cuando llegué esto es una empresa bien masculina, porque la gente que está en planta en general eran puros hombres. Ya a niveles de jefaturas, de profesionales, tenemos 50-50 prácticamente. Entonces, ha sido un camino también de perseverancia y de gestión. No, esto no es casual.
Hay que gestionarlo, hay que fomentarlo, hay que forzarlo un poco. Nosotros nos pusimos metas hace unos años, en eso también tuve mucho apoyo de Ángel, porque él entiende que hay talento femenino y masculino, entonces es raro dejar talento fuera. Y hasta en las plantas logramos incorporar operarias mujeres. Tuve que partir haciendo baños para mujeres, porque la primera excusa era, no, pero ¿dónde se van a vestir? ¿Dónde se van a duchar? No hay baño. Entonces hubo que hacer hasta baños de mujeres, uniformes para mujeres, o sea, ropa de trabajo, digamos. Y hoy día son súper valoradas las plantas, tenemos hasta encargadas de producción, jefas, que son mujeres y que lo hacen estupendo. Entonces hay que romper paradigmas, hay que hacerlo, y la misma gente después lo va valorando, le va gustando. Incluso me decían al principio en la plaza, oye, ahora andan todos más arregladitos, se tratan a menos garabatos, porque en el fondo también se generaba un ambiente como de más respeto, de más cuidado, y eso ayudaba. Mira, interesante. Oye, Milén, y me imagino que bueno, hay muchos momentos, sobre todo en tantos años de trayectoria que has tenido ahí en Lipigás, de haber muchos momentos donde se saca a relucir el espíritu Lipigás y todos los valores que se han inculcado y la gente, el compromiso. ¿Tú recuerdas alguno en particular? Bueno, tú también te debes acordar, porque en la época de la pandemia no quería decirlo yo. Fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque en 2 minutos hubo que reorganizar toda la operación, todas las formas de trabajo. Afortunadamente nosotros habíamos emprendido como un piloto, que me acuerdo que lo hicimos con harto susto, de hacer home office. Y así como con un grupo y bien cuidado, pero había funcionado y la gente de tecnología estaba súper bien preparada para eso. Entonces cuando vino la pandemia ya teníamos esa pequeña práctica, bueno, y pudimos implementarla en toda la compañía. Ahí hubo una decisión que yo creo que fue súper relevante, que nos valió después el reconocimiento de héroes del COVID, ¿cierto? Que fue, nosotros no vamos a despedir a nadie. Sabemos que se vienen tiempos difíciles, que probablemente vamos a tener algún descenso de resultados, pero una primera decisión fue no despedimos a nadie. Aquí todos se quedan trabajando. Obviamente la gente de plantas tenía que ir presencial, nosotros éramos una empresa esencial, así que teníamos los permisos que había que sacarlos, en fin. Y la gente de oficina, bueno, nos quedamos en las casas, pero tratamos de hacer, yo diría, tratamos de mantenernos integrados, de mantenernos comunicados. Hicimos, me acuerdo, una actividad muy bonita que fue incluso con los directores que se iban turnando, hacíamos encuentros virtuales con gente de distintas regiones y de distintos roles. Entonces aparecía un operario, aparecía un chofer y nos contábamos cómo era esta experiencia de pandemia, cómo lo estábamos viviendo, incluso los directores también. Oye, fue maravilloso porque en verdad como que las realidades de cada uno eran impactantes. De cosas buenas, de cosas muy difíciles, gente que le habían tocado muerte, operarios que tenían que empilucharse en el patio para después poder entrar a su casa, a la ducha directo. Entonces fueron encuentros muy impactantes en términos humanos, te diría yo. Bueno, hicimos muchas cosas en esa época, pero el resguardar el trabajo la gente lo agradeció muchísimo. Incluso me acuerdo la señora que nos hacía el café en la oficina, imagínate, se quedó haciendo nada, porque ella, su rol era como de servicio para los gerentes, en fin, y se quedó haciendo nada y la mantuvimos. Entonces, eso yo creo que es ahí se nota mucho como este valor de las personas al centro y de cuidar a la gente. O sea, yo recuerdo muy bien ese premio que recibieron de Héroes del COVID, porque por Dios que era merecido. Pocas veces un premio ha sido tan merecido para lo que hizo Lipigás y con su gente, ¿no? En particular. Así que te felicité en su momento y te felicito nuevamente, porque fue muy emotivo. Te quiero invitar a un segundo bloque de esta conversación. Ha sido muy rica, gracias por compartirnos tu experiencia. Tengo antes de entrar a las preguntas, en realidad, me contaron, bueno,
ya sabía algunas porque te conozco muchos años. Cosas de tu vida personal. Bueno, ya me contaste que tenías 3 hijos, ¿verdad? Y ahora tengo 4 nietos y voy a tener 6. Mira, felicitaciones. Y algo que yo sabía ya, porque me lo contaron hace muchísimos años, una amiga en común que tenemos, de hecho, me dijo: José Antonio, tú te impresionarías de lo bien que canta Milén. Es impresionante. Entonces tú tienes dote de cantante y lo practicas, tengo entendido, ¿no? Yo toda la vida he cantado, me gusta mucho cantar. Mi papá tocaba guitarra y cantaba, así que los 3 hermanos somos buenos para cantar. Y hoy día en particular, ya hace como 10 años, canto en el coro de exalumnos de mi colegio, que nos juntamos. De repente nos toca presentarnos en algunas actividades, pero básicamente nos juntamos todos los viernes, lo pasamos muy bien y cantamos juntos canciones en francés. ¿En francés? Cantamos, sí, porque somos exalumnos de la Alianza Francesa, así que es el coro de exalumnos, y cantamos lo bonito, además, que nuestro director del coro es el director del coro de la Universidad de Chile, es exalumno, ex compañero de curso, y su padre era el profesor de coro en el colegio. Y yo estuve toda la vida en el colegio en ese coro. Entonces tiene como todo un componente emocional que es muy bonito. Canto y también soy practicante de Bikram Yoga hace 20 años, más de 20 años ya. Wow. Sí. Viste, yo te dije que era perseverante. Soy perseverante, soy disciplinada y el yoga lo he mantenido porque me hace súper bien. Y tanto el canto como esa actividad extracurricular, ¿verdad? Como la yoga, ¿te ayuda un poco también totalmente, a ejercer mejor tu rol y todo? Por supuesto, camino mucho también, salgo a caminar en las tardes ahí por mi barrio. Sí, uno necesita, cuando está en trabajos que son intensos, esos como refugios, esos momentos de distensión. Bueno, los tengo con mi familia, con mis nietos, que también son, no olvídate cómo me han llenado la vida, vivo pensando en ellos y acabo de viajar con 2 de ellos, maravilloso. Entonces, sí, uno necesita como todos esos refugios. Bueno, además hace poco se me ocurrió estudiar un MBA, así que con sudor y lágrimas logré sacar mi MBA. Lo iba a mencionar también porque creo que te grafica mucho también de lo que tú eres. Así que no, bien por eso. Bien. Defíneme un día tuyo típico. En 60 segundos, en un minuto. ¿Cuál es el día típico de Milén Iribarne cuando no estáis hablando conmigo en una entrevista? Un día típico. Me levanto 20 para las 6 y me voy a mi clase de yoga que parte 6:15 de la mañana. Así oscuro todavía. Practico mi yoga. Va poca gente esa hora, ya nos conocemos todos. De ahí, bueno, me arreglo bien arregladita, me paso a comprar un café y oficina. Y ahí parte la agenda del día, algunas reuniones, alguna información que hay que, bueno, ver los correos, en fin. Muchas veces entre medio aparecen otras cosas, como te contaba. Bueno, así se pasa un poquito el día, almuerzo a veces con gente, a veces almuerzo sola. Nosotros estamos ahí cerca de Apumanque, así que a veces me doy mi vueltita por Apumanque para distenderme un poquito, y si tengo que, ahí termino comprándole cosas a mis nietos siempre. Y después yo en general no tengo compromisos en la tarde, no me gustan los compromisos en 10 semanas en las tardes. Y vuelvo a mi casa, organizo un poco, muchas veces salgo a caminar también, porque eso necesito como aire, naturaleza, y como cerrar el día con alguna como actividad física también. A veces salgo con una amiga, así que aprovechamos de conversar. Pero yo diría que ese es mi día como bien típico, no hago cosas muy especiales. Y los viernes, que viene mi coro, ahí en la tarde son más libres, así que muchas veces voy a ver a mis nietos y después me voy a mi coro. Bien. ¿Qué tan importante ha sido ser un Great Place to Work en todo este tiempo y tan recurrentemente y siempre tan bien para organización? Yo creo que hemos ido aprendiendo mucho de
estas prácticas de Great Place to Work. Las hemos adoptado en el fondo como nuestro modelo de relacionamiento entre las jefaturas, los trabajadores, y entonces nos ha dado muchas herramientas. Yo diría que son muchas las herramientas que te entrega este modelo cuando uno lo utiliza como gestión. Las prácticas de reconocimiento, las prácticas de información, de comunicación, bueno, todas las prácticas que de alguna manera componen este Great Place to Work, yo diría que aparte que, bueno, que te da como cierta reputación, en fin, nos ayudan a sostener esta cultura y esta práctica permanente y este coaching a las jefaturas para que también lo vayan implementando, acciones concretas. O sea, es como todo un plan de trabajo que no termina nunca, porque al final es la mejora continua de cómo nos estamos relacionando y cómo estamos gestionando con las personas. Y por otro lado, también, últimamente, sobre todo con estas nuevas generaciones, o sea, lo primero que ellos miran cuando les ofrecen trabajo en una empresa es cómo les va en el Great Place to Work. Si están, si no están, si tienen un ambiente adecuado, si tienen programas de calidad de vida, si hay equilibrio vida-trabajo. Es algo que hoy día es demasiado importante para las nuevas generaciones. Lo exigen y lo preguntan mucho. Entonces yo cuando me reúno con esta gente nueva, como te cuento, les pregunto, bueno, ¿y qué los hizo finalmente motivarse por estar acá con nosotros? Y todos incorporan el tema del lugar para trabajar, fíjate, del clima laboral. Milen, ha sido una conversación muy rica y yo te agradezco. Tengo una última solicitud. ¿Ya? Que lo hacemos con todos los invitados, ¿ya? Que es que me menciones, elijas una canción que refleje el espíritu Lipigas. Wow. Hay una canción que a veces hemos cantado en talleres o hemos puesto, o en algunas de las fiestas del GA, que es esta canción que se llama Color Esperanza, de Diego Torres, que además es bien como contagiosa y bien pegote. Y yo diría que esa, yo creo que identifica mucho este espíritu como de siempre estarnos transformando, un espíritu positivo, de buena onda, de cariño, de orgullo. A mí me hace sentido con lo que es Lipigas. Color Esperanza. Bien, muchas gracias. Esto ha sido Great Talks, donde la cultura no se escribe, sino que se vive.